¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Martes, medianoche, ¿dónde estamos? Sexto sentido, ya sabe de memoria, todos los días en realidad, distintos horarios. Bueno, como siempre le digo, 6 sentidos no alcanzan para entender el mundo actual, no alcanzan. Hoy un temazo, un temazo. ¿Cómo proteger a las personas físicas y jurídicas del desprestigio online? Jorge Monastersky, él es abogado, es doctor en ciencias jurídicas y sociales. Entre otras cosas, trata este tema tan importante para todos nosotros. Y lo tengo acá, ya lo tengo. Mírenlo, mírenlo. Es él, Jorge, gracias por estar acá en Sexto un placer, Sentido. Karina, por favor. Verdaderamente, qué temazo. Digo, esto es algo... Tengo muchas cosas para tratar con vos, pero bueno, la restricción del tiempo hace que uno Nos enfoquemos. de enfocar, exactamente. ¿Cuántas personas han visto... no solamente por ahí arruinadas sus carreras, ¿no? Arruinadas sus vidas. Por supuesto. Por personas que dicen barbaridades, en general de manera anónima, o no, pero de manera anónima todavía es como mucho más cobarde, como quien dice, o utilizando identidades falsas. Y de verdad, Jorge, no saben qué hacer cuando esto ocurre fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el mundo de las redes sociales. A ver, contame un poquito. A ver, históricamente nosotros nos presentamos, ya sea para celebrar un contrato con alguien, buscar una representación, buscar un trabajo. Todas las clases sociales tienen un vínculo con un tercero y antes se presentaban con el currículum vitae. Claro. Hoy en día, más allá de la referencia de un currículum, lo primero que hace una persona antes de tener un contacto con un tercero es googlearlo, saber quién es esa persona o qué se dice de esa persona. Tal cual, vas y decís, googleo, ya está, y ahí ni se ve, pedís, directamente vas y googleas. Mi hermano, que es especialista en todo lo que es nuevas tecnologías, dice muy bien que dice, hoy sos lo que Google dice que sos. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una persona hable de una empresa o de uno mismo y se injurie, se calumnie, se lo acuse de un delito, puede realmente ser el terror en nuestras vidas. Hay clientes que hemos asesorado donde no le han abierto cuentas en el exterior, lo cual le provocó un caos financiero en su empresa porque lo acusaban falsamente de ser una persona relacionada a la droga. Sí, sí. Hay gente que estaba a punto de tener, luego de varios meses de trabajo, una representación de una marca importante en Argentina, de una marca del exterior, que a través de algunos comentarios que aparecían se le dilató y logramos que se pueda celebrar ese contrato. Pero hay casos donde la gente no lo puede hacer. A veces esa persona ni se entera el por qué. Y en realidad es por esto. Pues es que estoy pensando, y a veces hay personas que pueden no enterarse que hay cosas en la web, por supuesto, porque mucha gente que no se googlea a sí misma. Por ahí las empresas tienen más control con respecto a esto, pero las personas físicas de repente no están googleándose a sí mismas, salvo aquellas, bueno, por ahí los del mundo del espectáculo que están un poquito más alertas por todas estas situaciones, pero en general, insisto, que la gente no se googlea a sí misma y de repente pueden aparecer cosas que si ¿esto de dónde salió? Totalmente. ¿De dónde salió? Ahora, a ver, Jorge, enfoquemos el tema, me parece, para ordenarlo desde esta manera. Tenemos, por un lado, lo que implica la responsabilidad de las personas que cometen este tipo de hechos que terminan siendo delitos. ¿Se puede tipificar como un delito? Hay casos de delito y se han manejado adelantos donde diferentes, por ejemplo, lo que es el tener material pornográfico de menores, antes no era delito y hoy en día es delito. Ya es delito el contactar a un menor con esos fines. Es decir, correcto. Ha evolucionado, todavía falta, pero ha evolucionado. Por el otro lado también, este es otro temazo, se habla mucho de cuál es la responsabilidad de los medios cuando se publican cosas que pueden ser falsas, no apócrifas, o que entran dentro de la tipificación, que tampoco ahora ya es más delito, de calumnias e injurias, que va más allá de eso, ¿no? Porque cuando estás hablando de mentiras, es más que una calumnia de repente por ahí, ¿no? Y después está también cómo actúan los grandes servidores, en este caso, bueno, Google, ¿no? Que tiene una presencia mundial en todas partes, de hecho el verbo googlear, ¿no? Es impresionante lo que han logrado, ante la, a veces, situación de permiso, entre comillas, o de no control de lo que se dice dentro del espacio, ¿no? Virtual. Entonces, ¿qué es lo primero que vos analizás cuando te viene un caso? Hay un caso
hace poquito lograste un fallo, la verdad, fantástico. El caso de un empresario que está casado con una abogada muy conocida, justamente, que fue víctima de una persona que decía barbaridades, ¿no? Claro. A ver, en el estudio nos vienen con consultas, algunos casos la gente viene desbordada emocionalmente. Claro. Porque te puedo decir ejemplos desde que hay videos de su hija menor circulando en la red en situaciones, a veces ciertos los videos y a veces trucados, pero el daño también es importante porque asocian el nombre. Hasta de empresas que están negociando alguna situación de algún contrato y se lo ven o sienten que es frustrado o, como te decía antes, que le cierran una cuenta en el exterior. Sí. O sea, decir, temas gravísimos. O acusan de estafadores a una empresa, de incumplidores, entonces eso le provoca una baja en lo que es la facturación. Lo primero que analizamos es nosotros cuando nos cuentan esta situación, primero es conservar la prueba. Es decir, nosotros somos un grupo interdisciplinario que trabajamos, una serie de abogados, después hay ingenieros, hay peritos técnicos, tecnológicos, ¿no? Para hacer peritajes tecnológicos. Hacemos investigaciones que tienen que ver extrajudicialmente, otras judicialmente, a través de lo que es... Hay que decir que los departamentos de ciberseguridad de las tres fuerzas principales, Policía de la Ciudad, Gendarmería y Policía Federal, mismo la Policía de la Provincia, trabajan muy bien y están súper formados. Más allá de que a veces es necesario tener un perito de parte. Lo primero que hay que hacer cuando una persona se dice algo y no es cierto eso es tratar de conservar la prueba. Más allá que después hay otros métodos tecnológicos, pero es, por ejemplo, hacer un acta notarial con un escribano. Claro, claro, porque ¿qué es conservar la prueba? Digamos que el sitio, o sea... Vamos a un ejemplo. Sí. En una red social se dice de un amigo tuyo, para no ponerte como ejemplo, que es un ladrón, que es un estafador y que nadie haga negocios con él. Entonces lo que hay que hacer es pedirle al escribano que entre a esa página web, al URL, es decir, al www, y que haga una impresión y que constate esa información. Entonces eso nos va a servir como un primer puntapié para avanzar en lo que es la investigación. Después hay algo que nosotros vamos a saber, a veces son cuentas identificadas, es decir, nombre y apellido real, y a veces son cuentas que no son reales. Como se dicen truchas normalmente, digamos, apócrifas, para que la gente lo entienda y no entrar en nombres técnicos, que no podemos identificar quién es su titular. Claro. Bueno, ahí lo que se hace es, a veces a través de una investigación, por algunos errores que comete esta persona, uno puede llegar a identificarlo, pero no de manera técnica, sino a saber que evidentemente estamos hablando de determinada persona. Y si no, al momento de hacer la investigación, lo que se hace es se pide ese comentario que se ha realizado a través de qué IP fue. Que el IP es el número, como decir, de documento, número de motor, donde se conectó esa persona. Hay casos que se enmascara, es decir, que se usa algo para que no se pueda identificar, pero en la mayoría de los casos se puede llegar a identificar. ¿Y qué hay, Jorge, a ver, qué hay con respecto también a los comentarios online que se hacen, incluso en páginas online de distintos diarios, en donde la gente aparece a veces aparecen seudónimos, creo que pocos ponen el nombre y apellido porque hay que poner el número de documento, esto es lo mismo también, y dicen barbaridades de repente. En general la gente, además otra cosa, la gente que, viste que se mete online, es la impunidad que siente. Sí, no, pero además el tema de la violencia, o sea, no son cuestiones, en general nadie, vos no lees personas que opinan para, entre comillas, construir. ¿Sí? Ese anonimato, entre comillas, les permite exacerbar la violencia que vivimos cotidianamente nosotros. Si vos me preguntás qué es lo que hay que hacer en estos casos, siempre se produce ahí lo que es un choque, diciendo, una cosa es la libertad de expresión, no hay que cercenarlo, y es lo que pasaba en ese fallo que comentabas vos de calumnias e injurias. No hay que confundir libertad de expresión con libertad de arruinarle la vida a alguien. Exactamente. La libertad de expresión es un derecho constitucional. Y está protegido, de hecho, por la Constitución. Hay que defenderlo, hay que defenderlo y está muy bien. Pero otra cosa es ese libertinaje, ese abuso de decir cualquier cosa. Y en el imaginario popular muchas veces escuchamos que cualquiera dice cualquier cosa y no pasa nada. Bueno, nosotros en algún fallo que trabajamos entendimos de que eso no era así, de que no podía ser así. Y pedimos de alguna manera a justicia que ampare a nuestro cliente. Sí, es lógico. Decir, decir cualquier cosa tiene que haber consecuencias, y si no tenés los medios económicos, como en este caso se resolvió a través de trabajando con horas comunitarias, vas a tener que pagarlo. Sí.
No, la verdad que te digo, me parece fantástico, 100%, porque estamos viendo en todas partes del mundo, en la Argentina y en todas partes del mundo, estamos viendo como que yo, ¿sabes qué veo? Jorge, se ha cruzado una delgada línea roja, que como vos bien decís, es una delgada línea roja en donde vos tenés, por un lado, el tema de la libertad de expresión, pero cuando se cruza esa línea, bajo el paraguas o bajo el pseudo amparo de que estás, digamos... Cercenando, limitando. Exactamente, o en tu utilización de la libertad de expresión, se dicen cosas que luego no se pueden ni probar ni respaldar y, como decís, arruinan personas e empresas, ¿no? No, por supuesto. Por eso Argentina se va a tener que terminar moldando a lo que es el régimen de lo que es el derecho al olvido de los buscadores en Europa, o mayores multas a las redes sociales y a los buscadores. Eso va a pasar indefectiblemente. Yo creo que el fallo que nosotros conseguimos sí es el puntapié para un montón de otros casos y para que la legislación termine adaptando. Eso va a llegar. Me interesa mucho el tema que estás comentando del derecho al olvido, porque es una legislación que rige justamente en muchos países. Contame un poquito cómo es. Básicamente, para decirlo sencillo y que la gente no entrara en cuestiones técnicas, esto es como, por ejemplo, una persona cuando es condenada por un delito. Sí. Pasado 10 años, el registro de antecedentes penales no lo informa más. Claro. ¿Por qué? Eso se basa en que vos ya pagaste una pena, ya se informó un tiempo, sino es como constantemente que se ande diciendo que una persona... Claro, que el tipo, por ejemplo, o la mujer quiere después, no sé, necesita buscar trabajo y de repente está todo eso siempre... Bueno, sí. De alguna manera es como que el titular del que se dice algo tenga la posibilidad después de un determinado tiempo que eso no salga, o como en el Veraz, o diferentes ejemplos. Hay que entender que los buscadores siempre... esa información que tienen, se nutren y con eso lucran. Exacto. Por eso, si no tenés un Estado que legisle, ellos de manera autónoma no se van a autolimitar nunca. Pero además hay otra cuestión, porque vos hablás por ahí de cuestiones, de temas que sí existieron en la vida de una persona, de una empresa, pero peor todavía incluso es cuando hay todo, digamos, un archivo en donde se mezclan verdades y mentiras, o hay muchas mentiras. Ahí hay que acudir a la justicia. Hay que acudir a la justicia, y si hay mecanismos para que esa información de alguna manera se rectifique o sea bajado ese contenido, sea bloqueado, pedir a través de la justicia que bloqueen esa información. Porque si no, de alguna manera se necesita un árbitro acá. Y el árbitro entre todos que estemos navegando ahí, tiene que ser la justicia. No pueden dejar que cualquiera diga cualquier cosa. Ahora, la verdad que es un tema fascinante. Quiero, en el próximo bloque, tengo que hacer un pequeño suspirito hasta ahora de la noche, chiquitito, pero en el próximo bloque quiero, continuando con esto, que me digas, a ver, esto es algo a lo cual la mayoría de la gente piensa, bueno, a ver, ¿quién tiene acceso a esto? Por ahí un actor, por ahí alguien, hasta te diría más que nada se habla del mundo artístico con respecto a este tipo de situaciones, porque de repente dan a conocer, bueno, hay injurias, hay calumnias, pero también dan a conocer por ahí videos privados que de repente la modelo o el actor no quiere que se conozcan, con toda la razón del mundo, porque son tomas privados, pero para el ser humano, digamos, la persona de a pie, que no pertenece a ningún medio de gran estrellato y que de repente también se siente perjudicada, ¿cómo sería el accionar? ¿Qué es lo que tiene que hacer en el próximo bloque? Sí, lo explicamos. Bueno, un placer, este temazo, como dije, muy interesante, charlando acá con Jorge. Jorge, a ver, quedó del bloque anterior, yo te decía, ¿cómo hace la persona que no está vinculada a ningún ambiente, digamos, rimbombante o glamoroso, que puede tener un acceso más directo, pero que por ahí ocupa posiciones súper importantes, pero que no tiene un nombre público? A eso voy. ¿Cómo se defiende? ¿Qué tiene que hacer para defenderse de esto? A ver, yo siempre digo, a mí cuando me preguntan quiénes son tus clientes, no lo pones en la página web, no. La mayoría no los conocen. Además, nosotros preservamos la intimidad de nuestros clientes. Exacto. Nunca vamos a decir quiénes son nuestros clientes. Claro. Y te puedo asegurar que la mayoría de los clientes, gente, sí,
que ocupa quizá cargos de liderazgo y esa información no quieren que sea pública o quieren frenarla para que no llegue a publicarse. Exacto. Entonces, cualquier persona que se siente amenazada, extorsionada o coaccionada, tiene que ir a la justicia a decir, a través de lo que son los departamentos de ciberseguridad, se puede saber quién es. Idealmente le aconsejo un abogado que sea conocedor de lo que es el mundo digital. Claro. De las nuevas tecnologías. Eso que casi que te diría que es muy importante. Por ¿no? el tema de que los puntos de pericia, hay un montón de cuestiones que hay que saber y que no son todos iguales. Hay que depender y analizar el caso y analizar una estrategia puntual para esa persona. ¿Cómo ves, Jorge? Porque esto también se vincula también al asunto de las denuncias anónimas. Denuncias anónimas que se hacen en los medios digitales, ni hablemos que ya es otro tema, denuncias anónimas que se hacen, bueno, los medios digitales y que son muchas veces tomados por distintos jueces, que lo cual es un absurdo, pienso yo, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Me ha tocado participar como defensor en una causa donde se había iniciado con denuncia anónima en diferentes organismos públicos. Hay un criterio de la Cámara Federal, que es donde muchas veces estas denuncias, ya porque son de narcotráfico o de corrupción, terminan tramitando, que dice que no alcanza, ese criterio dice, no alcanza para que sea la prueba, pero sí como un inicio de una investigación y que la investigación después tiene que mostrar cuáles son las pruebas reales. Realmente a veces se sabe, y hay que decirlo bien claro, es la manera de blanquear una denuncia de cuando toman conocimiento algunos organismos y no se puede decir que se conoció de un método ilegal. A veces pasa eso. Uh-huh. Sí, otras veces también lo que pasa por ahí, y esto ya es otro tema colateral, digo, uno cuando habla del colapso de la justicia en cuanto a la cantidad de expedientes que hay, también hay un tema de lógica, digamos, los jueces también son seres humanos y están sobrepasados. Están sobrepasados, o sea, si a las denuncias reales le suman las denuncias anónimas, de las cuales por ahí no sé, digo, 0,5% puede tener asidero. Más allá que yo estoy de acuerdo que algunos, hago esta aclaración por lo que dije antes, hay delitos como trata y droga que a veces la gente no se anima a denunciar por miedo. Entonces, que haya un canal para que se tome conocimiento, parece esos dos delitos yo estoy de acuerdo. Pero son tipificaciones muy precisas. Muy precisas, exactamente. Sí. El resto a veces se utiliza hasta como forma de extorsión. Extorsión, molestar. Exactamente, política, empresaria, estas cosas se utilizan lamentablemente con demasiada habitualidad en la Argentina. ¿Cómo estás viendo este tema? Creo que, insisto, lo que has logrado es muy, muy importante. ¿Cómo lo ves para el futuro inmediato, este fallo como jurisprudencia? Yo creo que va a ser un fallo, una jurisprudencia que va a ser tomada por diferentes jueces y tribunales a nivel nacional. A nivel regional tuvimos mucha repercusión, donde nos han invitado a exponerlo en varios lugares de Latinoamérica, que durante lo largo del año lo estaremos haciendo. Entendemos que va a haber mayor legislación. Y siempre también otra cosa que yo digo, la manera de ejercer tus derechos es conocerlos. Entonces, saber también que vos tenés derecho a que no se diga cualquier cosa tuya y que la justicia empiece a escuchar esos casos, va a hacer que de una manera, no te digo automática ni mañana, pero con el tiempo, la gente pueda ejercer eso y de a poco empiece a limitarse un poco esto que es un descontrol en las redes sociales. Sí, que ¿vos lo ves ya como descontrol? Totalmente. Uno entra a los comentarios que vos llamabas recién a reflexión en algunas noticias, lee el primero, el segundo, el cuarto, ya la discusión no tiene nada que ver nada con la noticia. Exactamente. Es una grieta entre vos sos esto, vos sos lo otro. Sí. Entonces, no se puede entender. Sí. Entonces, hay que entender que realmente le pueden arruinar la vida a una persona. La reputación online es muy importante, hay que tratarla a tiempo porque después, una vez que se viraliza, es muy difícil frenarlo. Las primeras horas ayudan realmente. Y obviamente castigarlo con penas serias. Con penas serias hablo para los buscadores, para el que lo hace, ya sea a veces por un tema empresarial, para provocar un daño. Exactamente. Entonces, hay que económicamente, hay que poner multas bien fuertes. ¿Multas económicas, dirías vos, nada más, o también multas de pérdida de la libertad? Depende del caso y depende del delito. A ver, a veces existen, nos ha tocado, sin entrar en detalles, pero alguna gente que ha tenido una relación no declarada y que la otra persona pidiéndole, la había filmado sin su consentimiento. Sí, bueno, esos temas se llaman una extorsión, que no deja de ser un delito de extorsión, pero tiene que ver el medio que se está utilizando. Es decir, hay que actualizar un poco. El derecho siempre viene tarde, es decir, siempre se legisla cuando hay un hecho social que se viene cometiendo. Bueno, de a poco los jueces también tienen que saber
conocer e interpretar un poco más cuáles son las consecuencias en la vida de las personas. Bueno, fíjate, Jorge, con respecto a lo que estás diciendo, qué interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó la justicia en tomar como medio de prueba los mails? Que cuando, digamos, ya hacía rato que se utilizaban los mails, pero no era un instrumento probatorio, y hoy por hoy ya lo es. Ya lo es, ya se entiende de que, a ver, ¿quién habría imaginado que un presidente de Estados Unidos anunció un bombardeo por Twitter? Exactamente, es cierto, totalmente. Entonces, discutir, los que discuten esto hoy en día, realmente es no entender la realidad que están viviendo y el momento que se está viviendo. Exacto. Estos son los temas que vivimos hoy, de aquí al futuro, lo estamos viendo hace rato. Son parte, es cuando lo mismo cuando te preguntan cómo manejarlo con los chicos, vos los dejarías a tu hijo solo en una red social, y es como dejarlo a las 3 de la mañana el 9 de julio, ¿no? Exactamente. No, lo tenés que acompañar, lo tenés que enseñar. Ahora, es interesante, vemos por un lado entonces la responsabilidad de quién comete ese delito de difamación, extorsión, injurias en la persona que hace eso. Después está, como vos decís, ¿cuál es la responsabilidad del buscador? Hoy civilmente existen responsabilidades, hay un fallo de un colega mío que ha conseguido a través del fallo Rodríguez ante la Corte, Ajá. el doctor Leguizamón, donde cuando es manifiestamente algo falso de alguna manera y fue intimado previamente, además lo tienen que bajar ese contenido y si no aparece una responsabilidad civil. Independientemente de eso, nosotros como usuarios tenemos que saber también qué subimos, qué contenido Claro. Vamos a administrar. Cuando nosotros tenemos no subir material de nuestros hijos, porque son chicos y quizá que el día de mañana no quieren que... ¿Quién va a bajar ese contenido dentro de 15 años, 10 años? Eso va a quedar en algún lado dando vueltas. O hacerlos entender de que no suban cualquier cosa. Hoy los chicos juegan con esto de youtuber y hacen videos y lo suben. Hay que tener mucha precaución. Y obviamente decirle a la gente que sí se puede hacer algo si es víctima de una extorsión o de una amenaza a través de algún medio digital o si su empresa se ve afectada, tiene que asesorarse y existen medios tecnológicos para poder probar esto. Cuando, en el caso empresario, cuando de repente ahora se utiliza mucho el tema de las redes para opinar desde el punto de vista del consumidor, la experiencia de usuario, ¿no? Que tenés con una determinada empresa de cualquier índole, no importa. Ahí también es muy interesante, a veces uno lee no opiniones, que sí son respetables, por supuesto, uno puede decir, bueno, tal empresa a mí no me gustó por esto, esto y esto, pero uno a veces directamente lee cosas que son justamente ya difamatorias, ¿no? Son, por ejemplo, antes ponías el ejemplo, decir, bueno, esta empresa estafó, y vos decís, pará. Tu pregunta es muy bien, porque nosotros asesoramos a una empresa de una dimensión importante, y te diré, donde había una manipulación de comentarios provocados por la competencia para provocar un perjuicio. Lo que antes era como un espionaje industrial, hoy en día es llevado a las redes sociales. A las redes sociales, exactamente. Entonces, hoy en día son cosas que hay que tener muy en cuenta. A veces hay empresas que no saben por qué le bajó su facturación. Estoy hablando de pymes que quizás no tan chicas, Sí. Y después se terminan enterando de que hace un año y medio había un blog donde hablaban mal y contaban casos. Mira vos. Que no siempre tienen que ver con la realidad. O sea, pero ahí estamos hablando de dos situaciones que se ven y ya sé que el tiempo lamentablemente tengo que redondear esto, pero hay dos situaciones. Una está la situación dolosa de quien justamente con dolo crea un blog o manda comentarios para provocar un daño. Y después está, como vos bien decís, Jorge, la responsabilidad real que tenemos todos como consumidores al calificar, que vos no podés decir porque te enojaste, decir, es una estafa. No. Digamos, hay que entender lo que eso significa. A veces nos vienen a ver empresas o personas justamente diciendo, me dijeron estafador. Claro. Y la señora vino, se le vendió el producto, se le explicó, no tiene nada que ver. Y bueno, a veces hacemos denuncias. Primero tratamos de entablar un diálogo y a veces si no vamos a ir a la justicia directamente porque le va a provocar un daño a la empresa. Sí. Lo cual no quiere decir que uno no tenga cubiertos los derechos como consumidor, al contrario. Son dos cosas diferentes. Es la responsabilidad. Uno puede ir a una mediación, uno puede ir a defensa del consumidor, uno puede decir no me quedé conforme con el producto, no cumplía con mis expectativas, pero no se le puede decir ladrón, estafador, me robaron. Esas cosas hay que tener en cuenta y la justicia ya empezó a escuchar eso. Esto es lo bueno. Quiero irme con este concepto. La justicia empezó a escuchar esto. Hay que dar hay que redimensionar el lenguaje. Y que la gente entienda de que sí hay consecuencias y no se puede decir cualquier cosa de otro.
Un placer, Jorge. Un placer. Verdaderamente. Gracias por la invitación. Súper, muy, muy claro. Es, como dije, un temazo. Me gustaría continuarlo más adelante, Por la verdad. favor. Súper, Gracias. súper gracias. Bueno, yo me despido, ¿eh? Hasta el martes que viene, usted sabe, con pragmatismo y optimismo. El futuro es hoy. Chao. Hay un casino que es como vos. Divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfruta Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina.